Bueno, pues ahora sí, ya estamos en nuestro último día por Londres y en nuestro último video, así que sean ustedes bienvenidos a la Torre de Londres. Después de que Guillermo de Normandía, mejor conocido como Guillermo el Conquistador, ahora sí que conquistar Inglaterra en el año 1066, pues muy contento, muy feliz de su victoria, al poco tiempo le empieza a entrar el nerviosismo de que vaya a haber una rebelión y en los 1070s manda a construir, ahora sí que, la Torre de Londres. Su construcción duró aproximadamente unos 20 añitos y durante sus casi 1000 años de historia, este lugar ha servido como fortaleza, palacio real y también prisión. Aquí a mis espaldas se encuentra la famosa Puerta de los Traidores y se le conoce así desde los años 1600, ya que por aquí salían los prisioneros río arriba para ser juzgados en Westminster. Nada más vean la cantidad de monedas que la gente tira. Y eso es las que siguen ahorita, porque cuando sube la marea y sube el río, todo esto se llena de agua y cuando vuelve a bajar, pues quién sabe cuántas más ya se llevó. De hecho, por ahí se ven algunas monedas. Oigan, esta parte del recorrido la verdad está padrísima, me gusta porque vas pasando las distintas torres y adentro de cada torre hay una explicación de algo, entonces dedíquenle tiempo a esta parte del recorrido. Oigan, siempre hay lugares en los recorridos que están poco aislados, poco vigilados o nulamente vigilados, pero de verdad no hagan este tipo de cosas, tribu, no vandalicen, no escriban su nombre, nada más están afectando un patrimonio histórico y nadie sabe ni quiénes son, entonces no lo hagan, eviten hacer estas cosas, seamos viajeros respetuosos y responsables. Que desde ahí es donde los guardias cuidaban el perímetro y a través de esas ventanitas es donde ellos podían observar y también disparar hacia las afueras. Chéquense, estas personas fueron acusadas de espionaje y ejecutadas aquí entre 1914 y 1916. Oigan, y aquí les voy una leyenda acerca de los cuervos que se pueden encontrar alrededor de toda la Torre de Londres. Y es que si esos cuervos se llegan a ir, la Torre Blanca, que es la que está a mis espaldas, se va a convertir en polvo y la monarquía va a caer. En los años 1600, el rey Carlos II dijo que los cuervos se tenían que proteger a toda costa, ya que él era muy supersticioso. Entonces dijo, de aquí no se van los cuervos porque la monarquía no puede caer, y hasta la fecha de hoy los cuervos aquí son sumamente bien cuidados, sumamente bien alimentados. Y pues nada, esa es una de las leyendas que circulan las paredes de la Torre de Londres. Oigan, y en esta parte del recorrido voy a entrar a las joyas de la corona. Aquí sí está estrictamente prohibido grabar y aquí sí no me voy a arriesgar a grabarles a escondidas. Oigan, qué cosa con las joyas de la corona, o sea, de verdad, unos diamantes, no, y unas cosas gigantes de oro, bueno, no, o sea, qué cantidad de dinero hay ahí adentro entre coronas, cetros, espadas, bueno, no, está increíble, no se puede grabar adentro, lo siento, pero pues espero que puedan ustedes venir pronto a ver la locura de piedras preciosas y de oro que hay ahí adentro. Los guardias que vemos a mis espaldas, conocidos como los German Warders, los ven con estos atuendos que son distintos a los atuendos militares, pero todos ellos, 33 en total, custodiando la Torre de Londres,
Todos ellos son militares con al menos 22 años de experiencia y con distintas condecoraciones y medallas. Ahora, a diferencia de la Guardia Real, ellos sí pueden hablar con los turistas. De hecho, tienen muchísima información del lugar, así que si están por acá, acérquense, pregúntenles cosas en general de la historia de la Torre de Londres, dudas que tengan. Son muy amables, son muy serviciales y pues están aquí para cuidar, para proteger, pero también para ayudar al turista. Pues eso fue una demostración de cómo son los protocolos de la Guardia Real dentro de la Torre de Londres. ¿Recuerdan la torre que les mencioné que se volvería escombros si los cuervos se llegan desde ese lugar? Bueno, ya estamos en su interior, así que vamos a recorrerla. Oigan, esta era la armadura de Henry VIII y ahora sí que el muchacho estaba paquetón o aplicaba la de el que mucho presume, poco carece. Vean el tamaño de ese libro nada más. Me recordó a Harry Potter cuando dice Hermione, aquí haciendo un poquito de lectura ligera. Estas son residencias de la gente que habita aquí la Torre de Londres. Hoy en día son alrededor de 150 personas. Y estas son algunas de las viviendas. Llegó la hora de partir a nuestro siguiente punto, que afortunadamente está bien cerquita porque está lloviendo. Vamos al puente de la Torre. Bueno, pues ya estamos entrando al puente de la Torre. Y nos esperan 206 escalones, así que, pues, mi manera tribu, mi manera, vamos a darle. Sigue la subida, sigue la subida. Y bueno, pues ya saben que le tengo un poquito de miedo a las alturas y aquí estamos una vez más superando los miedos, ¿cómo no? Web, ya lo sentí. ¡Oh! Eso, madre, está la gente ahí, los autos pasando abajito de mí. ¡Ah! Pues aquí estamos ya, listos, ya. Digo, si se rompe ya, chinga mi madre, ya me fui para el fondo, pero vean cómo pasa la gente abajito de mí, de verdad. Uy, se siente cabrón, se siente cabrón. La persona encargada de construir este puente fue Sir John Wolfe Barry, que le tomó 8 años de construirlo, de 1886 a 1894, y más de 11,000 toneladas de acero fueron utilizadas para construirlo. Oigan, pues estaba aquí dándole el recorrido y me topé a otro mexa, al buen Kevin. Y pues nada, ya recorrimos. Eso es el puente, literal es subirte a ver las vistas, bueno, puedes aprender obviamente de la historia del puente y de la construcción y todo, y ver algunos videos antiguos. Y pues bueno, luego toca bajar otra vez los 206 escalones. Oigan, y una vez que sales de las escaleritas, siguen esta línea azul y vamos a llegar al cuarto de máquinas que cierra a 5:30, o sea, tenemos 3 minutitos para llegar. En estos boilers se quemaba carbón para hervir agua y al hervir el agua se generaba vapor, que era lo que hacía funcionar las máquinas. Entonces, imagínense, todo un proceso para hacer que estas máquinas funcionaran. Chéquense, 20 toneladas de carbón se quemaban a la semana. Y aquí está la representación, ahora sí que en video. Se quemaba el carbón, se evaporaba el agua, hacía funcionar la máquina
se condensaba nuevamente, se volvía agua, regresaba, se volvía a evaporar y se volvía un circuito cerrado. Oigan, pues ya salí ahora sí que del puente de la torre. La entrada cuesta 13 libras, pero con el London Pass completamente gratuito. Está interesante el recorrido, es breve, la verdad te echas allá 20 minutitos, media hora. Y pues nada, la verdad vale la pena si ya están por acá. Sí, échenselo. Pero bueno, vámonos al siguiente punto. Bueno, pues ahora sí ya llegamos a nuestro siguiente punto del día, y ese es el Borough Market. El Borough Market tiene más de 1000 años de historia, pero establecido en esta misma ubicación están desde 1756. Oiga, pues me compré este juguito que trae 20,000 cosas, trae mango, papaya, pitaya y otras frutas más. La verdad no es barato, 5 libras con 95, pero la verdad está buenísimo. También me pedí unos ostiones para probar, están fresquecitos, los abren aquí en esto, costaron 12 libras, 4 ostiones. Vamos a ver. Pues ya para despedirnos del mercado me pedí un tecito para llevar y pues nada, vamos a disfrutarlo y vamos a caminar un ratito, que veo que está saliendo nuevamente el sol. Querida tribu, pues elijo este spot para despedirnos de esta aventura por Londres. Han sido 3 semanas increíbles, que he visitado lugares que ya conocía, que he visitado lugares que no conocía, que he descubierto nuevas cosas, nuevos spots que se han vuelto mis spots favoritos en esta ciudad que tanto me gusta. Me voy a casita muy feliz, muy contento, con el corazón lleno. Tribu, gracias por acompañarme en esta aventura por estas 3 semanitas, por estos 9 videitos. Me quiero ir a casita, pero a la vez no me quiero ir, es raro. Yo creo que eso es parte de viajar, que a veces nos enamoramos tanto de un lugar que no nos queremos ir, que a veces, aunque no sea casa, nos sentimos en casa. Pero pues bueno, tribu, hasta aquí ha llegado esta aventura. Nos vemos en el siguiente destino y nos vemos en el siguiente video.